Perfecto. Vamos a comenzar la clase. Good evening, everybody. Buenas noches a todos. Vamos a say good evening. Vamos a saludarnos, por favor. Prendamos cámaras. Elizabeth. Muy bien. Eso, Isabel, Guillermo, Yolanda, ya, Andrea, ahora sí. Ya, perfecto. Sí. Good evening, teacher. Good evening, Eli, Patricia, Cristina. Good evening, Professor. Hello, good evening. Ya. It's cold here. Estoy con frío. ¿Ustedes también? ¿O no? Donde estén, a ver. ¿Cómo está el clima por ahí? Frío. Frío. Sí, está haciendo Caliente. frío y llovió en la tarde. Ok. A ver, déjenme ver un ratito. Están escribiendo. Parece que algunos participantes todavía no pueden entrar. Ya. A ver. Deme un minutito. Ya voy a contestar. Enseguida empezamos. Ya. Estoy mandando una vez más al grupo. Yo pude entrar por este último, ¿ya? Entonces, a ver, con eso esperemos que los demás puedan entrar. Ya, that's very good. Bien, today is May 26, 2021. 26 de mayo del año 2021, and we are going to start our class. Vamos a comenzar las clases. Hablábamos ayer de que en inglés los tiempos fundamentales son 4, ¿no es cierto? Presente, pasado, futuro y el presente progresivo, también llamado presente continuo. Entonces hoy día vamos a comenzar la clase haciendo el último tiempo. El tiempo con el que vamos a iniciar ahora es el futuro. Entonces vamos a poner acá como título y voy a hacer todo en mayúscula para que se vea the future. Future es el tiempo futuro. Y lo que vamos a hacer es empezar con una oración. Vamos a decir que ella a ver, primero la explicación. No vayan copiando todavía. Primero atiendan la explicación y vean la pizarra. Si yo digo eso, she travel, eso quiere decir ella viaja. ¿No es cierto? Ella viaja. Ahora miren y observen lo que voy a hacer. Antes del verbo, antes de travel, yo voy a poner un auxiliar, que es esta palabra que se llama will, como el nombre del actor, como Will Smith. ¿Ya? Will. Cuando yo pongo ese auxiliar antes del verbo, ese auxiliar convierte al verbo en futuro. Entonces ya eso quiere decir, ella viajará. Ya no es ella viaja, sino ella viajará. Entonces, she will travel. Ella viajará on Sunday, el domingo. Listo. Ahora vamos a hacer otra oración. Esta vez vamos a usar nosotros. We will learn. Learn es el verbo aprender. Si yo pongo antes de aprender will, quiere decir nosotros aprenderemos. Ese auxiliar will convierte al verbo en futuro. We will learn English soon. Soon quiere decir pronto.
aprenderemos inglés pronto. Así se forma el futuro en inglés. Es el tiempo más fácil, más facilito. Solamente para poner el futuro tenemos que anteponer la palabra will antes del verbo y se convierte en futuro automáticamente. Ahora para preguntar, como ya el will es un auxiliar, ya no necesito otro auxiliar. Entonces simplemente voy a cambiar de lugar. En lugar de she will, voy a escribir will she. ¿Ya? Solo he cambiado de lugar y el resto de la oración continúa igual. Will she travel on Sunday? ¿Viajará ella el domingo? Ahora vamos a hacer la pregunta con la otra oración. Primero el will, después el we y el complemento. Will we learn English soon? ¿Aprenderemos inglés pronto? Ahora vamos con la negación. La negación se forma con la palabra will acompañada del not. She will not travel. Ella no viajará el domingo. Negación. Vamos con el otro ejemplo. We will not learn English soon. Ahí está, este es el tiempo futuro. Afirmación, pregunta, negación, afirmación, pregunta, negación. Este auxiliar will es o se usa con todos los pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. O sea, no hay problema, no hay variante. Y tampoco se aumenta ninguna letra no S en el futuro. Eso de aumentar la S solamente es en presente. No existe en pasado y tampoco en futuro. A ver, hasta ahí, ¿cómo va la cosa? Preguntas. No veo manos levantadas. ¿Está bien todo? Ok, super. Glad to know that. Qué gusto saber eso. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer un ejemplo más de consolidación. Vamos a decir que les había dicho que it, el pronombre it sirve para las cosas, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a las cosas, no personas. Supongamos que hablamos de un dispositivo, de un celular nuevo. El celular es una cosa, es un objeto. Entonces voy a poner it, ¿no? Supongamos que acabas de comprar un celular y el vendedor te dice, este celular va a trabajar de maravilla. Entonces, it will work. Eso, ¿no? O sea, para el objeto, cuando digo it, me estoy refiriendo al celular. It will work, funcionará, trabajará. It will work very good. Muy bien. Listo. Ahora la pregunta. Tú, como eres incrédulo, le preguntas, ¿funcionará bien? Will it work
Very good. Y de pronto hay alguien con el que ha sido que es negativo y te dice, no, no funcionará bien. It will not work. Esa persona te dice, no funcionará bien. Very good. Ahí está. Afirmación, pregunta y negación en tiempo futuro. Y esto de usar el auxiliar will es con todos los verbos. Ya no hay ninguna diferencia. Incluso con el verbo to be. Vamos a hacer un ejemplo con el verbo to be. Recuerden que el verbo to be es am, es is y es are. En español significa ser o estar. Como el verbo to be son tres. Adelante, Isabel, antes de que siga explicando. Adelante. Quería preguntar, tenemos en nuestro documento que nos pasó, hay una parte donde habla de las oraciones en futuro y hay una que es y will, ¿no? I will, pero hay una parte que es I won't be, I won't learn. Entonces, el won't, ¿qué vendría a ser en futuro? El won't es una contracción. O sea, es como, esta es la forma completa, esta es la negación. Si tú quieres abreviar eso más cortito, pones won't. Es exactamente lo mismo. Es la negación, Isabel. ¿Ya? Ok, gracias. Ya. Entonces explicaba que también podemos hacer incluso con el verbo to be. Por ejemplo, yo, be es el verbo to be. I will be, yo estaré. I will be sleeping. Estaré durmiendo. Ya estaré durmiendo. Para las 11:30. Supongamos que alguien me dice, Gonzalo, voy a llamarte a las 11:30. Yo le digo, no, ya voy a estar durmiendo a las 11:30. I will be sleeping by 11:30 p.m. Incluso estoy usando el will con el verbo to be. Any questions? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O se ha entendido muy bien lo que es el futuro? Profesor. Ya. En el caso de are, am y is, ¿es lo mismo también? Ya. Perfecto. A ver, ¿quién preguntó? ¿Yolanda? No. Mabel, licenciado. Mabel, ya. Muy bien. Voy a necesitar espacio. Todos tomaron apuntes de esta parte. ¿Puedo borrar? Ya. Si hay alguien que dice no ahora o calla para siempre. Shut up forever. Ya, entonces lo que dice Mabel voy a explicar enseguida y es muy sencillo. Quiero rinconarme yo. Ya le cancelé, ya le dije estas maladas. Hay una, silencien por favor el audio de uno de sus dispositivos. ¿Alguien está con el audio? Ya, perfecto. Silencien el micrófono. Muy bien. A ver. Andrea, ¿eres católica? ¿Eres católica? Yes. Yes, ya. No voy a hacer una encuesta de la religión, no se preocupen, es simplemente para hacer una introducción a lo que voy a enseñar, ¿ya? Cuando digo Padre, Hijo, Espíritu Santo es la Trinidad, ¿verdad? Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona, ¿no? Tres en uno. No es diferente, no son tres dioses. No.
es el mismo, 3 en 1. Ahora, eso me va a servir para explicarte lo que es el verbo to be. En algunos libros, esto nos enseñan como to be, y en algunos otros libros viene simplemente como be. No hay ningún problema. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. To be o be es solo una forma de escribir, pero sigue siendo el mismo verbo. Entonces, habiendo explicado eso, voy a borrar uno porque se supone que para no causar confusión. Entonces voy a poner acá to be. Este es el verbo to be y en español esto significa ser, pero también significa estar. ¿Qué quiere decir cuando dice ser o estar? Quiere decir que son verbos que no explican ninguna acción, o sea, no es una acción. El ser no es una acción. No es, por ejemplo, yo juego, yo camino, yo salto. Eso es una acción. El ser es un estado, el estar. El ser es la identidad. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gonzalo, estoy bien. Cuando tú dices yo soy, yo estoy, no estás expresando una acción, no hay movimiento, no hay pasión, ¿no? No expresa eso, simplemente es el ser de las cosas y el estar de las cosas. Y el verbo to be, igual que la Trinidad, se puede escribir de tres formas. Se puede escribir am, se puede escribir is y se puede escribir are. O sea, am es el verbo to be, is es el verbo to be, are es el verbo to be. Es un mismo verbo, pero que tiene tres formas de escritura. Ahora vamos a la pregunta de Mabel. Acabo de explicar y hice un ejemplo con el verbo to be, pero en futuro. Decía, I will be, yo estaré, yo estaré feliz el sábado. ¿Por qué? Porque es mi día de descanso. I will be happy on Saturday. Y la pregunta que ella me hacía es, ¿y puedo poner en lugar de be am, puedo poner is o puedo poner are? Y la respuesta es lo siguiente. Si el am es el verbo to be, si el is es el verbo to be y si es are es el verbo to be, en futuro, ¿cuál de los tres voy a poner? Sería una confusión, ¿no es cierto? Habría una confusión. Entonces, para evitar eso, en futuro uso el genérico, el to be simplemente. Yo ya les he dicho, acabo de explicar, que el to be también se puede simplemente escribir be. Por eso, cuando hablo del verbo to be en futuro, en lugar de elegir uno de estos tres y confundirme, directamente uso el genérico be para formar el futuro. I will be happy on Saturday. Yo estaré feliz el sábado. Mabel, ¿qué te parece? ¿Está más claro? ¿O necesitas más explicación? Sí, Hola. licenciado, está claro. Ya. ¿Hay alguien que todavía tenga alguna... Esto es importante resolver en este momento. Ya. Profesor, entonces, disculpe, solamente se pondría bien en la cuestión del futuro, Sí, no en sí, sí. presente, ¿verdad? Ah, ya. Sí, sí, sí. Ya, gracias. ¿Y de qué viene eso, Andrea? Vuelvo a explicar una vez más. A ver. A ver. Cuando yo digo to be, ¿ya? Cuando yo digo to be,
es una forma de escritura y si solamente pongo be es exactamente lo mismo. Hay dos formas de escritura para diferentes situaciones, nada más. ¿Cuáles son las situaciones donde voy a usar con el to be y solamente be? Eso vamos a ver después, porque está en lecciones posteriores. Pero voy a poner con otro ejemplo. ¿Qué tal to work? Trabajar es exactamente lo mismo que work. No hay ninguna diferencia. Y así podemos con todos los verbos jugar. Digamos to dance, bailar. Esa escritura es exactamente igual a dance. Y así con todos los verbos. Alguna vez, por alguna situación, tenemos que usar una forma, to dance, y alguna vez otra. Eso vamos a aprender después. Pero para la explicación, por eso, el verbo to be se puede escribir to be o simplemente be. Y en el caso del futuro, solamente vamos a usar el be sin el to. ¿Ok? Pero el significado es el mismo, no varía. Ahora, el uso, el por qué hay esto, eso corresponde a otras lecciones que si en este momento explico, nos vamos a complicar. Ya. Lo importante es que sepamos armar oraciones en los 4 tiempos. Acabamos de aprender el cuarto. Presente, pasado, futuro y progresivo. Enseguida vamos a volver con eso. Hay una parte en el módulo 2 que dice contractions. ¿Qué son las contracciones? Las contracciones son una forma corta de escribir algo, pero sin que cambie y sin que varíe el significado. A eso se llama una contracción. Por ejemplo, a ver. Sorry. I am sorry. Esta tosecilla un poquito que me está molestando. Ya. A ver, voy a explicar de esta forma esto, ¿no? Vamos a poner. Contractions. Contracciones son una forma corta de escribir algo. Por ejemplo, si yo tengo I am, yo soy, la contracción de esto es I, un apóstrofe y la M. Esto significa, como ustedes saben, yo soy o yo estoy. Es lo mismo. Ahora, ¿por qué hay estas dos formas de escritura? El I am es una forma formal de escribir o de comunicarse. Por ejemplo, supongamos que es el primer día de clases en una nueva empresa y tú tienes que presentarte al gerente o al director o al manager, a quien quieras. Entonces le dices, good morning, sir, yo soy. Siempre formal, todo completo. I am Gonzalo. The new professor. ¿Por qué he usado I am? Porque el director es una autoridad. Porque estoy usando una comunicación formal. ¿Ya? En cambio, termina mi entrevista y estoy feliz, etcétera, etcétera, y me presento con mis colleagues, con los otros colegas. Y les digo, hello. I'm, ¿no? I'm Gonzalo. The new
at the, digamos, the university. Ahora estoy usando una contracción para decir lo mismo, pero ahora estoy hablando ya no con una autoridad, sino con compañeros de trabajo, porque es más informal, etcétera, 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 etcétera. Esa es la explicación cuando usamos la forma completa y cuando usamos una contracción. La forma completa se usa para hacer informes, para cuando tú te diriges a una autoridad, que es tu superior en rango, etcétera, cuando tienes que redactar una hoja de vida, un curriculum vitae, un resume. Para eso siempre tienes que poner la forma completa. Es una falta grave usar contracciones en comunicación formal. Cuando usas las contracciones, cuando te diriges a tus compañeros, cuando hablas con tus amigos, con tus hijos, en la familia, con los que tienes confianza, ahí puedes usar en la escritura y en la conversación las contracciones. ¿Ok? Hasta ahí está la explicación. Ahora, Profesor ¿cuáles son? Ya, adelante, adelante, Isabel. Hugo, Primero, Hugo. Hugo, adelante. good evening, profesor. Good evening, Hugo. Classmate. Sí. Profesor, una consulta. Y para escribir artículos, monografías o tesis. Oh, súper, eso es formal. Siempre la forma completa. Siempre. Thank you, profesor. Sí, sí, sí. Imagina una tesina, una tesis, se usa contracciones y el que corrige sabe inglés, pucha. Ya, chao, me devuelve ese rato, ¿no? 2 horas. Todo eso lo que te has referido es una comunicación formal, situaciones. Entonces, en lo formal, nunca contracciones, nunca. La contracción es para charlar de cosas sin importancia con tus amigos, para whatsappear, para tuitear, todo lo que quieras. ¿Ya? Ahora sí, vamos con Isabel. Quería preguntar respecto a la canción que nos dio para la anterior clase. Hay unas partes, ¿no?, que tienen precisamente muchos apóstrofes, ¿no? Y ahora mi pregunta es, ¿cuándo se utilizan estos apóstrofes? ¿Para qué oraciones, verbos, palabras, ¿no? Ya. Sí. El apóstrofe es 100% para contraer, Isabel, contracciones. En la canción, si has visto muchos apóstrofes, son de cosas que a continuación voy a explicar, ¿no? Voy a poner una lista de las contracciones más comunes. Y si hubiera alguna contracción que yo voy a enseñar ahora y que está en la canción o está en la canción y no está aquí, quiere decir que son tiempos que todavía no los hemos visto y recién los vamos a ver. Pero ahora voy a poner acá lo más usual. Y tú me vas a decir si vas reconociendo esas contracciones. Ya vamos a empezar por esto. Lo que decía, I am, y la contracción I'm, más cortito. O, por ejemplo, you are, y vamos a contraer your. He is, his. Como ustedes tienen en el documento, tienen en vocabulario toda una lista de contracciones, ¿no es cierto? Simplemente aquí he tratado de explicar la definición, etcétera, etcétera, porque ustedes tienen una lista inmensa de contracciones. Puede haber también una contracción en la negación. Por ejemplo,
I am not. Y tú puedes contraer eso. I'm not. O podemos tener en she is not. She isn't. She is not. She isn't. En un listado, en un vocabulario, tienen ustedes, creo que está en la lección 2, no, la 3 debe estar, en la lección 3, hay todo un listado 2.4 está. 2.4, perfecto. ¿Ah? Ahora vamos con, digamos, en presente, ¿no? They do not. ¿Se acuerdan que yo por eso he enseñado la forma correcta, siempre, la formal? Pero ahora estamos aprendiendo que también eso tiene contracciones. Por ejemplo, en lugar de do not, ponemos don't. They don't. O por ejemplo, she does not. She doesn't. She doesn't. O, por ejemplo, they did not en pasado. Y su contracción, they didn't. Didn't. They didn't. Y en futuro exactamente igual. Por ejemplo, they will not. Y su contracción, la que le explicaba a Isabel, they won't. They won't. A ver, we will. We, apóstrofe, y will. We will. Entonces no voy a poner todas porque ya tienen en su documento, está en el vocabulario, solamente estoy haciendo una explicación para que sepamos por qué. Questions, ¿alguna pregunta? Sobre las contracciones. A ver, sería interesante si revisan el documento, el vocabulario, y a partir de eso me dicen si puntualmente hay alguna contracción que les resulte complicada o que no podamos entender. Check it out. Revisen. Pronunciation. The pronunciation. A ver, voy a entrar al documento yo. Y vamos a hacer the pronunciation. ¿Ya? La pronunciación. Ok, a ver. Sorry. Wait a minute. Mientras tanto, a ver, Isabel, ¿encontraste alguna contracción en la canción que no está en la lección? Si la puedes ubicar, mejor me dices. I have said, ¿no? He dicho. Exactamente, ya. Por ejemplo, esa es una estructura, ese es un tiempo que no hemos avanzado,
porque es complementario, o sea, no es de los, es un tiempo gramatical y viene después, entonces un poquito de paciencia para eso, Isabel. Está en el módulo 3 del siguiente está, Ok, teacher. ¿ya? Así que Haven't. también pertenece a esa estructura, se llama presente perfecto, Andrea, y vamos a hacer en el próximo módulo. ¿Ya? Si voy adelantando cosas del próximo, nos vamos a confundir. Todo lo que está en el módulo, el contenido, tenemos que dominarlo para ir por partes. Ya, ahora estoy entrando. A ver, entonces. Hay otra más. That's. Ajá. That's. That, Sí. ya. That's. Esa sí, esa te voy a explicar enseguida. Eso no hay problema, te explico enseguida. A ver, módulo 2, aquí está. Ya. Aquí tengo el vocabulario de las contracciones. Ok. 2, me dijiste, Andrea, o quién. ¿Qué ejercicios son las contracciones? 2. 2-4. 2-4. 2-4. Ya. Thank you very much. Ok. Ya. Muy bien, manténgalo, por favor, prendido. Voy a explicar eso del that's, ¿no? Eso me dijiste, ya. Ese no es un tiempo, no es un tiempo gramatical, simplemente es esto. La palabra that significa eso, ¿no? That, por ejemplo, yo puedo decir that is, ese es, that is my cat, ese es mi gato. Yo voy a no contraer de esta forma. That, y en lugar de is, pongo simplemente apóstrofe y una S. Y digo, that's my cat. Ese es mi gato, ese es mi gato. En este caso, el apóstrofe está reemplazando al is, nada más. O por ejemplo, a ver, they, con el verbo to be. Vamos a hacer esta contracción. Vayan revisando el documento que está en la lección y me van diciendo si hay algo que está medio complicado. They are, ellos son mis amigos. They are my friends. ¿Cuál sería la contracción para este caso? They, pongo el apóstrofe, they're my friends. Ya. A ver, ¿hay alguna otra contracción media complicada? Revisen, check out. Esa del have es para el próximo módulo. Solo esos son, profesor. Ya, perfecto. Entonces el concepto es más importante, ¿no? La contracción siempre es informal, siempre es para hablar con amigos, con conocidos, con gente de confianza. Y la forma completa es una comunicación formal, seria. Muy bien. Entonces eso con respecto a las contracciones, the contractions. Ahora vamos a hacer un ejercicio de consolidación.
¿Ya? Este es el ejercicio estrella para mí. Entonces vamos a ponerle un título acá. Tenses Review. Una revisión de los tiempos. ¿Ya? Hemos hablado que en inglés los tiempos más importantes son el presente, pasado, el futuro y el progresivo. 4 tiempos. Tú sabes estos 4 tiempos, tú dominas los 4 tiempos y ya vas a empezar a comunicarte y a entender cosas. Esto es la clave, esto es lo fundamental. Entonces, miren, por favor, todos atentos. Todos los participantes, por favor, dejen de hacer lo que están haciendo. Quiero 100% de la atención, mejor si prenden su cámara para que yo me cercione que todos están viendo. Porque lo que voy a hacer es el resumen, es el sumo, ¿ya? De toda la parte gramatical. Y si ustedes entienden y ponen en práctica lo que les voy a enseñar, no van a tener ningún problema de aquí en adelante con el curso ni con sus exámenes. Muy bien. Entonces, atentos, por favor. Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer un ejemplo. Pues voy a poner 1. Y voy a usar un verbo muy común, que es el verbo jugar. Play, jugar. Y su pasado, play. Jugar, jugué. Jugar, jugué. Y a partir de esos 2 verbos, miren lo que voy a desarrollar. Voy a escribir una oración en tiempo presente. Ellos juegan ajedrez. Chess. They play chess. Ahora voy a escribir la misma oración, pero en tiempo pasado. Tiempo pasado. Entonces, they, y voy a usar el verbo que está al lado. They played chess. Ellos jugaron ajedrez. Primero presente y luego pasado. Ahora voy a usar el futuro. Es decir, a ver. Oh my God. I am sorry, I'm sorry. Ya. Decía que they played chess. Ahora, futuro. They will play chess. Ellos jugarán ajedrez. Y voy con el cuarto tiempo, el progresivo. They are playing chess. Ellos están jugando ajedrez. La misma oración, pero en los 4 tiempos. Ellos juegan ajedrez, ellos jugaron ajedrez, ellos jugarán ajedrez, ellos están jugando ajedrez. Los 4 tiempos en uno. Todas estas oraciones son afirmativas. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en forma de pregunta. Y voy a hacer acá al lado. ¿Cómo pregunto en tiempo presente? Uso el auxiliar do. Do. Eso, muy bien. Do they play chess?
En tiempo pasado voy a usar el auxiliar did. Did they. Recuerden que en la pregunta en pasado se usa el verbo en tiempo presente, no en pasado, ¿no? Cuando uso el auxiliar did, el verbo lo pongo en presente. Did they play chess? Ya. Ahora en futuro, they will not play chess. Ellos no jugarán ajedrez. Ahora en progresivo, they are not playing chess. Ellos no están jugando ajedrez. Afirmación en los 4 tiempos, pregunta en los 4 tiempos. Aquí, wait. Profesor, los dos últimos son negación. Yes, estoy corrigiendo eso, Andrea, gracias. Will they play chess? Ellos jugarán ajedrez. Y are they playing chess? Ahora sí, cabal. 4 oraciones en afirmación, 4 oraciones en pregunta, con los 4 tiempos. Ahora vamos a hacer la negación para completar. La negación en presente. They do not play chess. Ellos no juegan ajedrez. Ahora en pasado. They did not play chess. Ellos no jugaron ajedrez. Tiempo futuro. They will not play chess. Ellos no jugarán ajedrez. Y en progresivo, they are not playing chess. Ellos no están jugando ajedrez. Si tú puedes hacer eso con cualquiera de los verbos que te voy a dar y lo haces sin problema, entonces hemos logrado el objetivo, que es aprender los 4 tiempos gramaticales fundamentales del idioma. Ahora, a ver, vamos a hacer número 2. Ejercicio número 2. Ahora el verbo va a ser, a ver, eat, comer, y su pasado, ate, comí. Y yo te voy a dar simplemente la primera oración. Voy a decir, nosotros comemos pasta. Ya, listo. A partir de eso, tú tienes que desarrollar todo eso. El tiempo ideal son 5 minutos. A ver, adelante, empezar. Cada uno en sus apuntes. Tenemos que lograr hacer en 5 minutos eso. El ejemplo te lo voy a dejar para que puedas consultar, etc. En lugar de they, como en el primer ejemplo, solo he cambiado y he puesto we, nosotros. Nosotros comemos pasta.
Profesor, también las negaciones y preguntas. Todo tal como está ¿no? Afirmación, pregunta y negación, o sea, 4 por 3, 12 oraciones tienes que hacer. Esas 12 en 5 minutos. Por si acaso, en el ejercicio en la lección 3, hay un ejercicio similar a este que estamos haciendo, porque te muestro un cuadro con todos los tiempos, los 4 tiempos. Pero la forma como te estoy enseñando es mucho más rápida y práctica, ¿no? Es lo mismo, por si acaso, que lo que está acá en gramática 2.3 de la lección 3, donde nos pide hacer un resumen de los 4 tiempos y que sepamos manejar y diferenciar cada uno de ellos. I finished. Okay. Who? Eli, yes? Yes, yes, Yeah. professor. Muy bien. Stop. ¿La leo? Por favor. We eat pasta. We ate pasta. We will eat pasta. We are eating pasta. Ajá. Do we eat pasta? Did we eat pasta? Will we eat pasta? Are we eating pasta? Yes, negación. We do not eat pasta. We did not eat pasta. We will not eat pasta. We are not eating pasta. Perfecto. Super. Ya. Los demás participantes igual. Seguramente están terminando ya. Entonces, ya, perfecto. ¿Alguien ha encontrado alguna dificultad en hacer esta conjugación? Lo que estamos haciendo es estructurando, armando oraciones en los 4 tiempos y en las formas afirmativa, interrogativa y negativa. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad para que en este momento yo le pueda volver a explicar o aclarar algo? Adelante, Isabel. En precisamente donde dice we are not eat pasta, no sé si se pone eat nada más o como en el ejemplo que estaba en play de jugar, había un ing al final, entonces sí. No sé cuándo. Siempre con ing, Isabel. Cuando es progresivo, el progresivo se caracteriza porque siempre tiene la terminación en ing. Ok. Entonces, eating pasta. Ya. ¿Alguien más? Ya está, teacher. Good, very good. Thank you very much. Ahora vamos a hacer una variante. ¿Ya? La variante va a ser la siguiente. Esta vez ya no vamos a hablar de ellos ni de nosotros, sino vamos a hablar de ella.
Entonces vamos a poner el ejemplo número 3. Y vamos a usar el verbo bailar, ¿ya? Lindo verbo, dance. El pasado, danced. Dance, danced. Y vamos a poner que ella baila disco. Recuerden que en tiempo presente, cuando se habla de ella o de él, el verbo debe terminar en S. Esa S no cambia el significado, sigue siendo ella baila disco. En tiempo pasado, esa S no afecta nada. Esa S solamente es para presente. Por lo tanto, en pasado pongo danced. Ella bailó o ella bailaba disco. Ahora ya no baila. En tiempo futuro, she will dance disco. Y en progresivo, ella está. Y lo que le explicaba Isabel, en progresivo siempre tiene que haber la terminación ing. Ella está bailando disco, ¿no? La música de discoteca. She dances, she danced, she will dance, she's dancing disco. Ahora aquí al lado voy a hacer las preguntas. Recuerden que la pregunta, cuando hablo de ella o de él, ya no es do, sino das. Pero ese das solo es en presente. Escribo da she, se pierde la S del verbo. No vuelvo a escribir con S, se pierde. Does she dance disco? Vuelvo a repetir, en pasado ya no se preocupan de esa letra S porque ya no, solamente es para presente. En pasado no hay problema. Pero recuerden que en pasado se pone el did, pero el verbo en presente. Did she dance? Ella bailaba disco. Ahora vamos al futuro. Will she dance disco? Ella bailará disco. Y en progresivo. Is she dancing? Is she dancing? ¿Está bailando disco? Ujú. Ahora vamos con la negación. La negación en presente es con el does. Does. She does not dance disco. Y en pasado, she did not dance disco. Futuro, she will not dance disco. Y en progresivo, she is not dancing disco. Ahora, ¿cuándo surge esta variante, no? Este ejemplo ha variado en algunas cosas con el anterior. Este modelo que les acabo de presentar se hace cuando las oraciones comienzan, o más bien en las oraciones se habla de ella, se habla de él o se habla de eso. Cuando se usa uno de estos tres pronombres, la forma de armar las oraciones es esta, como este ejemplo número 3. El ejemplo anterior, el 2, era cuando en las oraciones se habla de mí, por ejemplo, o yo, cuando se habla de ti,
cuando se habla de nosotros y cuando se habla de ellos. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es practicar con esta forma. Voy a poner acá número 4, number 4. Y vamos a usar esta vez el verbo walk, que quiere decir caminar. Perdón, teacher, no terminé de escribir. Cuando habló del segundo ejemplo, dijo que era para los verbos you, we, ¿y qué más era? Había uno más, perdón. Perfecto, perfecto, perfecto. Te lo voy a volver a poner acá, tranquila. En el Gracias. segundo ejemplo es cuando hablamos de mí, de ti, de nosotros y de ellos. ¿Ok? Ok, Ya. Entonces ahora decía que voy a poner el segundo ejemplo, ¿no? Vamos a usar el verbo walk, como The Walking Dead. Los muertos que caminan. Walking Dead. Entonces vamos a poner 4 y vamos a usar el verbo caminar. Walk. Y su pasado, walked. Walked. Y voy a poner yo la primera oración. Él camina rápido. Fast. Tienen 5 minutos para desarrollar el ejercicio. Adelante, empiece. Ya, teacher. Ya, profesor. Ok, name, nombre. Andrea. Andrea, adelante, puedes leer. He walks con ese. He walks fast. Ya. He walks fast. Ya. He's walking fast. Ajá. ¿Y el He futuro? will walk fast. Muy bien. Ahora en pregunta. Does he walk fast? Ya, sin la S, ¿no es cierto? Does he Sí. walk? Ajá, exacto. Does he walk fast? Walk, exacto. Did he walk fast? Ajá. Will he walk fast? Yes. Is he walking fast? Perfecto. Ahora en Negación. lo negativo, he does not walk fast. Ujú. He did not walk fast. Ya. He will not walk fast. Yes. Y
He is not walking fast. Muy bien. Ok, Andrea. That's Okay. good. Ya. Voy a- Ya terminé, teacher. Second, who is? Número 2, ¿quién es? Hugo. Hugo. Ya. Notado. That's okay. Ya A terminé. ver, nombre. Isabel. Ya, los 3 primeros. Good. Ya, Isabel. Ya terminé, Lizeth. Ok, thank you. También yo listen. Yes, profesor, ya terminé. A ver, la mano, quiero ver. Pues, pongan su manito arriba. How many people? ¿Cuántos? Lisette. Mabel, Lizeth. Ya, Lisette, Mabel, Sandibel, Mabel, good. That's okay. I'm taking notes, don't worry. Ya. Good. Ya. Muy bien. A ver, empezaremos con ese verbo, ¿no? Walk. ¿Se han dado cuenta que las palabras en inglés no se pronuncian siempre como están escritas, ¿no? Es por eso que siempre tienen que tratar de imitar la forma como yo pronuncio las palabras. La palabra caminar es walk, walk, sin la L, walk. Walking dead, muertos vivientes. Walking dead. Get. Dice Mabel Jimena también. Okay. Bien, ahora socialicemos esto. ¿Qué dificultad han tenido con este ejercicio? Pregúntenme, yo he tenido problema en esto, me confundo en esto, porque después de esta clase tenemos que ser expertos en esto. ¿Ya? Tenemos que saber hacer presente, pasado, futuro, progresivo, afirmación, negación, pregunta. ¿Alguien tiene algún problema? ¿Se ha tropezado en algo que necesita aclaración? Profesor, Adelante, Mabel. un Una vez poco más. con la S, ¿no? Con walk y walk. Ya, En walk, con la S y sin la S, profesor. ya, perfecto. A ver, vamos a hacer walk con y sin. Ya. Esto de aumentar la S para Mabel y para todos solamente se da en el tiempo presente, por si acaso. Entonces, olvídense en pasado, ni en futuro, ni en progresivo, no van a tener ese problema. Esto de aumentar la S solo se presenta en el tiempo presente. Es por eso que voy a hacer acá un ejemplo. Voy a decir, por ejemplo, ella duerme. El verbo dormir es solo sleep, pero yo le voy a aumentar una S, porque es tiempo presente. Ella duerme, a ver, ¿qué? Duerme bien. Ella duerme bien. La pregunta será, does, ¿cierto? Does she, y cuando llego al verbo, quito la S. La S de aumentar la S solamente es para afirmar, no para la pregunta, no para la negación. Entonces, does she sleep? Solamente well. Y tampoco se pone para negar. She does not sleep well. Entonces vamos a ir acortando posibilidades para que esto quede claro. Primero, esto de aumentar la S solo es en presente. ¿Ya? Entonces quitamos pasado, quitamos futuro, quitamos progresivo. Solamente es en presente.
pero tampoco con todos los pronombres. Esto de aumentar la S, esto de poner atención para aumentar o quitar la S, solo es en tiempo presente y cuando en las oraciones hablamos de él o hablamos de ella o hablamos de esto. Solamente en estos tres casos. Entonces mira que se reducen las posibilidades para que no te confundas. Esto de aumentar la S solo es en presente y solamente cuando hablamos de él, de ella y de eso. Nada más. ¿Está más claro? Sí, profesor. Ya. ¿Alguien? Ahora estamos con tiempo, por favor, pregunten si tienen dificultad. Lisette, ¿quieres hablar? Mabel o Jimena, o es la mano de hace un momento, cuando no he terminado de... ¿Quién quiere Sorry, preguntar? teacher, es lo de hace un momento. Ya. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Profesor, en el chat se lo puse. Oh, disculpa, a ver. Walk. En tercera persona, walks. Walks. A ver. El verbo caminar es walk. Si fuera tercera persona, o sea, si fuera con ese sería walks. Pero el pasado es diferente. El pasado es como con they. Walked. 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 ¿Se dan cuenta? All right, está bien. ¿Ya? Entonces no hay lugar a confusión. Ok. Elizabeth, ¿todo bien hasta acá? Ya. Muy bien, entonces como veo que se ha entendido esto, voy a mandarles no, voy a escribir ahora, hagámoslo ahora, vamos a escribir unos ejemplos, pero esto ya va a ser para que lo hagan después, ¿ya? Para que ustedes practiquen en su casa y lo vamos a revisar el día lunes. Entonces hemos llegado hasta el ejercicio 4. Voy a darles lo mismo, pero para después, para que ustedes practiquen midiendo su tiempo. A ver, vamos a hablar del verbo saltar. Jump. Y su pasado, jumped. Jump, jumped. Voy a poner acá la oración. Justamente vamos a empezar con que él jumped high. Él salta alto. Ahora voy a poner number 6. Ustedes tienen que desarrollar, ¿no? Tal como los ejemplos. Vamos a poner que yo, I watch TV. Yo veo televisión. Pero antes, para seguir el formato, watch, ver, watched, be, watch, watched. Y ahora vamos a poner la oración, ¿no? Yo, I watch TV. Vamos ahora con número 7. Y vamos a usar el verbo, a ver, clean, limpiar. Y su pasado, cleaned. Y vamos a hacer un ejemplo, esta vez con tú. You clean your room. Tú limpias tu habitación. Y el último, ya no voy a darles mucho porque sé que tienen también obligaciones y es mejor que hagamos poco pero bien, que no sea
productivo. Vamos a hacer con el verbo, a ver, drink, tomar, y su pasado, drank, drink, drank. Y vamos a decir que ella, she drinks lemonade. Ella toma limonada. Entonces, estos 4 ejercicios los van a realizar ustedes cuando terminemos la clase o mañana con un poco más de tiempo y van a cronometrar. Tienen que ser máximo 5 minutos para cada uno de los ejercicios. Mejor si lo hacen en menor tiempo. Si hacemos en menos de 5 estamos muy bien. ¿Ya? Por favor, copien. Tienen que desarrollar esos 4 ejercicios. Profesor, Adelante. la cuestión A, en el tiempo pasado está bien escrito. ¿En cuál? Drink. Sí, 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 está perfecto. Drink, presente. Drank, pasado. ¿Cuál era tu duda? ¿Cómo viste que estaba escrito? Dime, dime. Sin miedo. Tiempo pasado, porque de la revisión que hice, hay algunas reglas, no sé, pero Pero ¿cómo pensaste o cómo viste que era el pasado? Para que te explique. mira, clean, con la D tiene. Ay, 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 ay. Muchos verbos en inglés forman su pasado aumentando ed. Muchos, pero no todos. ¿Ya? Esa es la respuesta. Hay algunos verbos que no forman su pasado con ed, como es el caso de drink, cuyo pasado es drank. ¿Ya? Entonces no es una regla, estimado. Muchos verbos sí, pero no todos. Los verbos regulares no. Claro, vamos a entrar al estudio de qué verbos sí y qué verbos no después. Lo importante ahora es que sepamos armar. Luego vamos a entrar en esos detalles. Ahora está tu duda resuelta, ¿ya? No todos los verbos en pasado terminan en esto. Thank you, profesor. Ok, Isabel, adelante. Profesor, en el trabajo, en el documento 2.1, por ejemplo, habla de tener y en he, she, it, no, el tener es has, ¿no? Es diferente al, por ejemplo, I am, ¿no? Que I have, ¿no? Entonces, esas diferencias, por ejemplo, de have y has, ¿no? O has, perdón, se repiten en todos los verbos, en ciertos verbos, por ejemplo. Ya, muy bien, Isabel. Hay tiempo, qué lindo, entonces vamos a hacer. A ver, have es el verbo tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo, I have a class at 3 p.m. Tengo una clase a las 3 de la tarde. Voy a empezar con este ejemplo para que luego entre a lo que tú me has sugerido. De acuerdo a la regla que hemos aprendido, cuando la oración comienza con yo, entonces el auxiliar es do. Do I have a class at 3 p.m.? Así sería la pregunta. Tengo una clase a las 3 y veo mi horario y digo no. I do not have a class at
3 p.m. No tengo clase a las 3. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad, Isabel? Es tal como hemos aprendido. ¿Sí? Sí, sí, Ya. solo es para Exacto. para Ahora, he, she. ¿qué pasa cuando hablamos de lo mismo, pero cuando hablamos de él o de ella? A ver, vamos a poner con ella. De acuerdo a nuestra regla, tendríamos que aumentar la S, ¿verdad? Y debería ser así. She has. Ella tiene una clase a las 3 de la tarde. ¿No es cierto? Debería ser así, en teoría, Yes. porque She así has it, ¿no? les he explicado. Pero cuando digo she has a class, no suena bien, ¿ya? No suena bien porque la S hace que un poco se mezcle el sonido. Entonces, en los idiomas, en español o en inglés, a veces uno se permite ciertas licencias cuando vemos que la pronunciación no es clara. Entonces, esto que voy a hacer, Isabel, no es una regla, es una excepción, solo para este verbo. Solo en este caso, en lugar de aumentar la S al has, voy a poner has. Solo en este caso, es una excepción, es una cuestión, un lunarcito, digamos, ¿ya? Ella tiene una clase. She has a class at 7:30 p.m. Suena mejor. Por eso es que la gramática ha decidido, ok, has debería ser, pero como no suena bien fonéticamente, entonces le vamos a poner has, pero como una excepción, no es para todos los verbos, solo es para el verbo tener. Ahora, ¿cómo hacemos la pregunta? En la pregunta no hay problema. Seguimos poniendo does, seguimos poniendo she, seguimos poniendo el verbo en el presente. Does she have a class at 3 p.m.? ¿Tiene clase a las 3 en punto? ¿Por qué? Porque en esto ya no hay el problema de cómo suena. Does she have a class at 3 p.m.? No hay problema. Y para negar, decimos she does not have a class at 3 p.m. Entonces, en resumen, Isabel, solo es para este verbo, ¿ya? Solo es una excepción. Gracias, eso quería despejar, ¿no? Saber si era Ya. para algunos verbos o solo este. Muchas gracias. Solo este, y solamente para en presente, Isabel, no en pasado, no en futuro, ¿ya? En pasado y en futuro Perfecto. no existe el has, solo es para presente. En Perfecto. pasado es diferente y en futuro diferente, ¿ya? Solo es para el presente. ¿Qué otra cosa suelta? A ver, entonces voy a borrar esto. Pa. Profesor, sobre las contracciones, la pronunciación de cada una de las que están en el temario. Ya. ¿Qué te parece, por favor? Porque ahora estamos 9 minutos y quiero trabajar alguna cosa que es importante. ¿Y qué te parece que la pronunciación la dejemos para el lunes, por favor? ¿Ya? Porque tengo más tiempo y vamos a poder hacerlo. Ok, Ahora, profesor. ¿ya? Entonces, con la explicación que hemos hecho hoy, estudiantes, ya pueden realizar sus ejercicios de las lecciones 1, 2, 3 y 4, sin ningún problema. Pero si todavía tienen alguna duda, pueden esperar a la clase del lunes para despejar algunas cosas y estar seguros antes de subir sus ejercicios.
Pero básicamente la parte gramatical de los tiempos ya hemos explicado y eso no va a ser muy fácil para ustedes hacer. Lo que quería revisar antes es de spelling, de letrear. ¿Se acuerdan que hemos hecho una clase en las que les he mandado incluso un enlace para aprender a deletrear? Esto de deletrear es más importante de lo que parece. Es súper importante en inglés. Entonces vamos a hacer acá un ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver, escribir de que I am having a good time. Me estoy divirtiendo, la estoy pasando bien. Eso quiere decir esta oración. I am having a good time. Ahora me dicen, deletrea, a ver, Gonzalo, deletrea es I, A-M, H-A-V-I-N-G, A-G-O-O-D-T-I-M-E. Así debería poder deletrear a esa velocidad. Una vez más. A ver, spelling Gonzalo. I-A-M-H-A-V-I-N-G, A-G-O-O-D-T-I-M-E. ¿Para qué se usa el deletrear este ejercicio en inglés? Por ejemplo, cuando viajas, de pronto ven tu pasaporte y de pronto, así como para nosotros un apellido coreano, chino o americano o inglés nos parece no es tan fácil de pronunciar, igual es el español para ellos. Entonces, como no pueden pronunciar, te dicen, a ver, no sé su nombre, deletree, spell. Y ese rato tú tienes que aprender a deletrear, ¿no? Ese es un uso muy práctico. O no sigo tu nombre, cualquier dato, tu nacionalidad, tu procedencia, de dónde vienes, dónde vas, por qué motivo, etcétera, etcétera. A veces hay palabras que ellos necesitan que deletrees. Digamos, este es mi nombre, ¿no es cierto? Entonces me dice, a ver, deletree, spell your name, sir. Ok, G-O-N-Z-A-L-O, donde hay espacio, alguna pausa, V-E-L-A-S-Q-U-E-Z-O-R-T-I-Z. A esa velocidad tendría que aprender a deletrear. Entonces, por favor, participantes, les pido que en los tiempitos libres vuelvan no, está el link, es un link que les he mostrado clarito y muy bonito cómo se pronuncia cada una de las letras. Luego, agarren papel, escriben palabras, practiquen cómo se deletrea, alcancen velocidad y eso va a ser muy útil para ustedes. El deletrear es una de las cosas más importantes en inglés. Se usa para todo. A ver, no entiendo su nombre, deletree, ¿no? O no entiendo esto, el registro de su equipaje, check-in, dato, su pasaporte, su ciudad de origen, lo que sea. Entonces, hay que deletrear. Y esto se hace con práctica, ¿ya? Entonces, podríamos estar toda la clase practicando, pero tenemos tantas cosas que hacer, entonces no se puede. Por eso dejo a que ustedes lo hagan, pero es muy importante estos datos. Otro dato muy importante es dar, por ejemplo, los números de teléfono. Cualquiera dirá, pero es muy fácil dar los números de teléfono. Pero apropiadamente, por ejemplo, ese número de celular. What's your cellular number? ¿Cuál es tu número de celular? 601-46877.
A esa velocidad tenemos que aprender a dar los números de teléfono. 601. Hemos dicho que el 0 se pronuncia de dos formas. Puede ser 0 o puede ser O, como la O. Cualquiera es correcta. 601 o 601. El guión quiere decir que haces una pausa. Y luego 46877. 46877. Pero tú dirás, acá, pero si yo digo despacito, no hay problema, no hay problema. Pero ¿qué tal cuando otras personas te dan el teléfono y te dan de forma rápida? Entonces tú tienes que estar preparado para anotar cualquier dato o numeración cuando otras personas te dictan de forma rápida. Por eso también debemos practicar el dar los números de celular o teléfono, pero de una manera rápida, y también entender cuando alguien nos dicta un número y bueno, lo hace a una velocidad. ¿Ya? Esas dos cosas es muy importante. Y otra cosa, la hora. Ya hemos hablado de que, digamos, en este momento son las 7:59. Yo tengo en este momento, así, 7:59 de la noche. Lo más fácil sería, ok, it's 7:59 p.m., ¿no? 7:59 p.m. Pero con la otra forma que les he enseñado sería 1 minuto para las 8. Y sería 1 to 8. 1 to 8. 1 para las 8. Entonces también practiquen, por favor, leer el reloj o dar la hora en las dos formas que les he enseñado. Estas tres cosas son muy importantes. Deletrear nombres, dar números y dar la hora. Son cosas muy importantes que a veces por el tiempo no alcanza para practicar, pero ustedes por su cuenta hagan. Adicionalmente, eso de las canciones, por favor, incluso a modo de distraerse, cuando estén a punto de dormir, escuchen, por favor. No necesitan estar todo el rato, aunque sea pon tu celular y estate descansando y escucha. Una vez más, cuando tengas tiempo. Es importante que hagan trabajar. Se dan cuenta que para el cerebro no existe inglés o español. El cerebro no va a decir esto es inglés, español. Para el cerebro solamente es un sonido diferente al otro. El español es un sonido diferente y cuando le haces escuchar inglés se vuelve loco. ¿Qué es este sonido? Nunca me han hecho practicar. Entonces, para el cerebro solamente son sonidos diferentes. Por eso tienes que hacerle escuchar, en este caso, tus canciones, ¿no? Para que el cerebro vaya diciendo, ah, me están alimentando con estos nuevos sonidos. Entonces me voy a acostumbrar a que empiece a reconocer estos sonidos. Para eso. Muy bien, okidoki. The class is over. La clase ha terminado. Un abrazo, hugs a todos los participantes y nos vemos el día lunes. Ya, como les dije, vayan haciendo los ejercicios que ya pueden hacer. Si tienen duda, esperen al lunes, me preguntan y así terminan de completar. Que les vaya bien. Good night. Good night. Good night, profesor. Good night. Good night, professor. Good Good night, profesor. night. Ser, Mabel, a todos. Chao, chao.